Jorge. Seguimos. Adelante, Jorge. Nos contaba que había llegado tenso a la entrevista para que te habían gestionado con Norman Mailer a último momento. Claro, en el último minuto, y él, encima la fama que tenía Mailer, era un tipo bastante pendenciero, difícil para entrevistar. Entonces iba muy nervioso y muy tenso, y de pronto me encontré con un hombre de 70 y pico, bajito, vestido casi como un plomero, digo, con respeto para los plomeros, pero los plomeros se visten para arreglar canillas y demás, y muy dicharachero, muy locuaz, muy simpático. Y fue una entrevista maravillosa para mí porque era como la frutilla del postre. Había hecho una serie de entrevistas muy gratificantes para mí. Edward Said, un gran hombre de la cultura, un gran crítico cultural. Palestino en Nueva York. Natalie Simon Davis, que era la mujer, la historiadora que descubrió la historia de Martin Guerre, que era aquel hombre de la Edad Media que después que vuelve de la guerra y le dice a la mujer que es él, y la mujer no lo reconoce, pero finalmente lo acepta, conviven, y la familia sospecha que es un tipo ajeno, que se hace pasar por él. En fin, es una historia de Martin Guerre que tuvo dos versiones, una con el famoso actor francés Gerard Depardieu y otra con Richard Gere en Estados Unidos. Bueno, digo, hice muy interesantes entrevistas, venía contento, pero pensando que perdí la posibilidad de Mailer, y finalmente llegó la frutilla del postre. Fue una entrevista para mí muy gratificante con un hombre muy inteligente que decía cosas como, por ejemplo, los cambios, la repercusión de los cambios en la vida social. ¿Quién sabe, dijo, el daño que el teléfono, el invento teléfono, le hizo a la vida social, donde una persona para ir a hablar con otra tenía que agarrar su caballo, galopar kilómetros para poder darse un abrazo, pero se daba un abrazo. El teléfono impide los abrazos, exagerando un poco la supuesta pérdida de intimidad que traía la nueva tecnología. Pero todo era muy inteligente en sus respuestas, no era para nada el hombre agresivo que sí era, porque tenía una historia de peleas, incluso con parejas. De acuchillar a la primera mujer, ¿no? Claro, acuchilló a la mujer, por ejemplo, se agarró a trompadas con marineros porque le criticaban al perrito, en fin. Una serie de cosas que... Y con los críticos era terrible. Hoy salen muchos de sus libros como él sufría, claro, la crítica de sus obras, ¿no? Sí. No de Los Desnudos de los Muertos, que fue un bestseller, sino que siguió El Parque de los Ciervos, Costa Brava. Un crítico terrible y un hombre muy lúcido. En la convención de los republicanos en Chicago, es uno de los hallazgos de los libros de él, pero los libros de él son una maravilla, ¿no? Hace poco encontré Superman va al supermercado, que es sobre John Fitzgerald Kennedy, donde empieza toda esa etapa del reportero, entrevistador. Sí, ¿no? De la política con la sociedad. Es brutal seguir ese periodo, Sí. porque él era un escritor de novelas, como él mismo decía. Fui invitado por el New Yorker, por el New York Review, y bueno, le pagaban bien, y a su vez se realizaba estas entrevistas que realmente eran que se terminaba peleando hasta con los directores de esas revistas, porque le tenían temor ya. Además un hombre, un gran provocador, un tipo muy lúcido en su mirada crítica de la sociedad, un gran provocador, un hombre que interpelaba como pocos a la sociedad norteamericana. Así que para mí fue una de las cosas más lindas que me pasaron como entrevistador, ¿no?